Parece, presidente. Le ofrezco la palabra abriendo el debate al diputado señor Silva. Gracias, presidente. Lo dijimos en la Comisión de Hacienda por su intermedio al ministro. Es un agrado que el Gobierno en algún tema quiera hablar de productividad y retomar senda de crecimiento. Y nos parece en ese sentido positivo. Nos parece positivo. Tan positivo nos parece que nuestra decisión fue, más que dedicarnos a hacer cambios en este proyecto, a animar al Ejecutivo a avanzar lo más rápido posible. Hay que plantear y reconocer que el tema de la productividad va a ser un factor fundamental en la manera que los países progresen hacia el futuro. Durante mucho tiempo la idea era poner foco en mejorar la capacidad o la cantidad de recursos humanos o de personas que pudieran trabajar o la cantidad de capital que se pudiera acumular. Pero el desafío que enfrenta Chile y el mundo no se limita a eso, sino que se limita a cómo podemos, a través de más innovación, de más creatividad, de mejores esfuerzos, hacer más con lo que tenemos hoy día. Y ese esfuerzo nos convida y nos llama a trabajar en materia de productividad. Por lo tanto, a nosotros nos parece positivo ese enfoque y vamos a apoyar con todo entusiasmo las medidas que en esto se tomen. En este mismo ámbito se han tomado ciertas decisiones y se han puesto muchas propuestas en la mesa para debatir. Voy a identificar al menos 3. La Comisión de Productividad, dirigida por Joe Ramos, hizo un conjunto de propuestas muy relevantes. Son muy pocas las que se recogen todavía en este proyecto. Y por lo tanto queda mucho más por hacer, mucho más para aumentar la productividad. En segundo lugar, tanto la CUT como la CPC y la SOFOFA plantearon medidas para mejorar la productividad. El debate se está empezando y requiere incorporarse más elementos todavía. En tercer lugar, el propio gobierno lo que hizo fue que sintetizó medidas para mejorar la productividad, algunas de las cuales las tradujo en este proyecto de ley. ¿Qué quiero decir con esto, presidente? Hablar de productividad a través de este proyecto de ley es solamente iniciar una discusión, no termina con este proyecto de ley que establece ciertas medidas para impulsar la productividad. Queda demasiado por hacer, son demasiados los caminos que se plantean. Presidente, se me ocurre una idea. ¿Usted cree que sería bueno pedirle al diputado Chaín que aplique el mismo criterio que él exigía o no? ¿Qué opina usted, presidente? Concuerdo absolutamente con usted. ¿Qué le parece que le pida a usted al diputado Chaín que no sea tan... perdón que lo diga, lo haré con una cosa y practicar otra, porque eso lo haré con la misma tranquilidad y prudencia que lo hice hace un momento atrás. Diputado ¿Cierto? Chaín, por favor. Sí, porque se transforma en una práctica normal, ¿no? Entonces, Diputado Silva, tiene usted la palabra. muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, yo decía, y para que volver atrás, la productividad es un factor muy importante y este proyecto tiene medidas positivas, pero pretender que se agoten en esto sería un error y por eso nosotros invitamos al ministro, por su intermedio, a que este sea el punto de partida de un trabajo en la productividad. La productividad requiere mucho más que las medidas que están contenidas en este proyecto de ley y que se refiere a modificaciones a la ley de la renta, que se refiere a modificaciones sobre el impuesto de venta y servicios, que se refiere a modificaciones sobre las inversiones en el sistema de pensiones, que se refiere a modificaciones sobre transferencia y mérito de las facturas, sobre otros aspectos como las inversiones del Fondo de Cesantía y Sistema Solidario, sobre las normas del Banco Central, sobre la manera de acuñar monedas en las monedas de peso e inferiores a 10 pesos, y sobre distintas medidas. Bien, ministro, por su intermedio tiene nuestro apoyo en este proyecto, pero el país necesita mucho más que eso en materia de productividad. Y déjeme señalar lo siguiente. Presidente, ¿sirve mejorar la productividad si al mismo tiempo se le está dando golpe tras golpe a la economía? Presidente, sirve muy poco. Sirve muy poco. Sirve muy poco que lo que pasa es que me tengo que dirigir al ministro a través suyo, no es que le quiera echar la culpa, presidente. No, lo que pasa es que como hacía una consulta, yo pensé que usted pensaba que yo se iba a responder, pero como la respondió usted mismo. Y yo creo que podemos coincidir que medidas para fomentar la productividad en una economía con malas reformas que la afectan y la deterioran, sirve poco. Y en vez de preguntárselo, se lo digo. El ministro nos dijo antes de ayer que Chile crece menos este año y las proyecciones son que el próximo crece menos. Entonces,
No basta con tratar de aumentar un poquitito la productividad si la economía se cae. No basta con mejoras pequeñas en la productividad si no hay pega. No basta con mejoras en la productividad si hay incertidumbre. No basta con mejoras en la productividad si es que hay reformas laborales que hacen que se pierdan trabajos. No basta con mejoras pequeñas en la productividad si no se aborda el problema de fondo, que es que se está gastando mucha plata pública que no tenemos. ¿Qué quisiera decir con esto, presidente? Apoyamos al ministro y al gobierno en este proyecto, pero lo invitamos y lo desafiamos a hacer mucho más. ¿Qué significa hacer mucho más? Significa, ministro, por su intermedio, retomar la agenda de concesiones de obras de infraestructura, de hospitales y de otras medidas para que Chile vuelva a tener un nuevo impulso. Significa identificar los 100 o los 200 proyectos de inversión que están detenidos y que hay que acelerar para que el país crezca. Significa identificar cuáles son los 50 o los 100 temas donde hay trabas para permisos que tienen que obtener los emprendedores para que Chile avance. Eso significa avanzar. Significa buscar formas de facilitar la contratación laboral de los jóvenes, de los adultos mayores y de las mujeres. Eso significa avanzar en productividad y en crecimiento. Y por último, presidente, certeza. Certeza, presidente. ¿De qué sirve la productividad cuando el gobierno de la presidenta Bachelet le dice al país y a los inversionistas internacionales: no sabemos qué reglas del juego vamos a tener para Chile? No sabemos porque queremos constitución nueva. No sabemos. Y la presidenta dice que para ella el derecho de propiedad no es lo más importante. De hecho, dijo que el derecho a la vida no era lo más importante. Hay incertidumbre, no se sabe cuáles son las reglas. Por eso, nosotros queremos apoyar la tarea que está haciendo el ministro de volver las decisiones hacia el sentido común. Y el sentido común significa que el país vuelva a crecer. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a crecer hay más trabajo. Cuando hay más trabajo hay menos desigualdad y hay un ambiente para generar más productividad y más creatividad y más innovación. El espíritu de este proyecto es una gota muy aislada en un gobierno que apunta totalmente para otro camino. Y ojalá que este proyecto lo que haga es ayudar a enrielar al gobierno hacia el camino correcto, de reformas que conduzcan al país hacia mayor progreso, con un buen diálogo político y también avanzando en conjunto con la oposición. Termino, presidente, señalando que a raíz de todas las crisis que hemos visto en los últimos días y horas, en Gendarmería, en otros órganos del Estado, se nos quedó un tema pendiente, que es la productividad del Estado. Los chilenos tienen derecho a que cada peso público se gaste bien. Cada peso de los impuestos que se pagan por comprar pan, por comprar una bebida, por subirse al transporte, al Transantiago, se gaste con un celo y con un cuidado como lo hace cualquier familia de clase media o de esfuerzo en Chile. Y en eso, por su intermedio, presidente, invitamos al ministro a avanzar en una agenda de productividad, de modernización y de eficiencia del Estado, porque el Chile hoy y su Estado se quedó sin plata, porque como Chile está creciendo menos y la plata se ha gastado mal, hay que tomar decisiones urgentes. Termino señalando, presidente, que la UDI apoya este proyecto porque las medidas que acá se plantean son correctas. Señalamos también que no son la panacea ni van a resolver y hacer que Chile vuelva a crecer. Para eso lo que se necesita son otras cosas. Se necesita terminar un proceso de incertidumbre constitucional, avanzar con medidas que apoyen a los emprendedores y a los innovadores, mejorar la forma de incorporar al mundo del trabajo a los jóvenes, a los adultos mayores y a las mujeres, y por último, avanzar con convicción y sin miedo en una modernización e innovación en el Estado para que la plata del bolsillo de las familias de clase media que pagan impuestos se gaste como los chilenos se merecen. He dicho, presidente. Gracias, diputado Silva. Le ofrezco la palabra al diputado José Miguel.